Yo creo que en este momento han coincidido dos cosas a la vez. Por una parte, una madurez creativa dentro del género. El género es relativamente joven. Si uno busca su antecedente más remoto, así de forma consensuada, apenas retrocede 160, poco más de siglo y medio, ¿no? Eso es poco tiempo para consolidar una forma artística, ¿no? En este momento yo creo que el género ya tiene esa madurez porque a partir de los pioneros y de los desarrolladores que han sido fundamentalmente anglosajones, pues ahora podemos comprobar que es un género realmente universal, que se practica en todas partes, que tiene perfiles propios en cada país y que permite muchas posibilidades dentro de unos cánones y dentro de una especie de reglas del juego que todos aceptamos. Eso ha coincidido con una circunstancia de mercado, que esa circunstancia pues quizá es más azarosa, ¿no? Que es que, bueno, que en un momento en el que quizá se ha hecho presente la conjunción de tantos estímulos sobre las personas, estímulos que muchas veces llevan a que retroceda la lectura. Bueno, pues ahora mismo una persona que esté conectada a Internet tiene una ventana ahí por la que le están entrando permanentemente multitud de informaciones, historias. Bueno, pues en ese contexto quizá las novelas policíacas, las historias de corte criminal han resistido mejor porque son un tipo de historias que tienen una especial vocación de atrapar al lector, de cautivar al lector. Y además ha coincidido, y esto también quizás es un fenómeno del mercado puramente coyuntural, que ha habido un par de autores, un par de fenómenos muy concretos, muy particulares, como el de Stieg Larsson o como algún otro, que han supuesto pues una aceleración de las ventas. Eso ha creado una fiebre en torno al género, ¿no? Que a mí no me parece que sea especialmente positivo. Es decir, yo espero que dentro de 2 o 3 años pase la fiebre y nos quedemos con lo primero que decía, con esa madurez creativa de un género literario. Creo que se van a seguir vendiendo libros de papel porque es un soporte al que mucha gente le tiene cariño, porque hay editores que saben hacer buenos libros como objeto editorial, y eso creo que va a seguir sucediendo. Tampoco soy apocalíptico en cuanto al ebook. En Estados Unidos hay un mercado de ebook, hay mucha gente que se pasa por caja para pagar ebooks. En España empieza a pasar. Yo llevo 6 meses con ebooks en el mercado y puedo dar fe de que hay unos cuantos miles de personas que se han pasado por caja para comprar los libros electrónicos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es posible, puede existir un mercado de algo que no sea una mercancía física, ¿no? Pero más allá de ahí, pues indudablemente se abre un tiempo en el que tenemos muchas ventanas y muchos canales para hacer circular las historias. Yo creo que un contador de historias pues primero tiene que permanecer fiel a sí mismo, eso es fundamental, ¿no? Pero a partir de ahí creo que todas las posibilidades están abiertas. Yo, por ejemplo, he trabajado como guionista de cine, como guionista de televisión. No es mi ideal, a mí me gusta escribir literatura, a mí me gusta el texto, me gusta la historia, que solo se cuenta con palabras. Me parece el formato ideal porque es el que te permite apurar más los límites de la expresividad y de la creación, incluso para mí de la narración, porque la producción audiovisual tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Sí. Pero si ese es un canal que tengo que explorar, lo exploraré, no tengo ningún problema. Bueno, yo llevo 30 años escribiendo, mucho antes de ser abogado, y realmente, aunque intenté de todo, escribí poesía, escribí teatro, escribí cuento, escribí ensayo, he seguido escribiendo ensayo, pero yo esencialmente me considero un narrador, y me considero un narrador que busca historias de cierto fuste, historias que le sirvan, no voy a decir para explicarse el mundo, que es quizá demasiado pretencioso, ¿no? Sí. Pero sí para explicarse por lo menos fracciones o ángulos del mundo, ¿no? Por eso yo necesito 300 o 350 páginas y me arreglo mal con 6 o 7, y por eso necesito narrar y siento menos el impulso lírico, ¿no? El impulso lírico no me sirve a esos efectos, ¿no? Y mi proceso ya es un proceso casi consustancial a mi propia vida. Yo llevo 30 años buscando historias y llevo 30 años haciendo este ejercicio que en algunas ocasiones se ha hecho en el género policial, o lo he hecho en el género policial, pero eso es una parte minoritaria dentro de mi producción, ¿no? Yo he ido buscando esas historias que a mí me parecía que desvelaban alguna fracción oculta o no excesivamente visible de la realidad, y he tratado de construir sobre esas historias y sobre esos espacios pues miradas que tampoco fueran consabidas. Y para mí siempre la muleta o el auxiliar es un personaje. Yo estoy convencido de que las narraciones se construyen a partir de un personaje. Quien tiene un personaje con carisma
tiene una buena historia, que no tiene un personaje con carisma, le falta... ¿Y desde ahí comienza? De ahí comienzo, cuando encuentro un personaje con un conflicto, con una peripecia, que a mí no solo me parece indicativo de una fracción escamoteada en la realidad, en mayor o menor medida, sino que también es alguien que va a ser capaz de suscitar emociones en el lector. ¿Cómo entra el crimen ahí? Bueno, el crimen entra fácilmente aquí. El crimen tiene mucho que ver con esto que te estoy diciendo, ¿no? El crimen tiene mucho que ver con las fracciones escamoteadas de la realidad, y el crimen tiene mucho que ver, para bien y para mal, con personajes carismáticos. Yo creo más en el carisma de los investigadores que en el carisma de los delincuentes, pero también hay delincuentes carismáticos, ¿no? En todo caso, quien persigue el delito y quien lo comete no son personas comunes, no son personas vulgares, no son personas rutinarias, tienen algo extraordinario o excepcional en sus vidas, y eso ya es un buen punto de partida. Yo creo que para mí era natural llegar con este planteamiento al género negro, como también ha sido natural para mí pues llegar a algo que he venido haciendo casi sin querer, que es indagar en todos los conflictos bélicos del último siglo, ¿no? Desde la guerra de Marruecos, que fue una guerra colonial en la que se vio envuelta España en los años 20, poco conocida, pasando por la guerra civil, la guerra mundial, hasta las guerras de Irak y de Afganistán hoy mismo. No estás atento, las historias vienen, y vienen por exceso, no vienen por defecto. Yo ahora mismo no tengo falta de argumentos, ahora mismo tengo exceso de argumentos en el cajón, y no sé muy bien cómo organizarme para sacar y ordenar todos los argumentos que realmente querría contar. Y normalmente vienen de la mano de alguien, que te lo puedes encontrar de muchas maneras. Algunas personas me las he encontrado cara a cara y me han dado el argumento, y bueno, pues luego pues he seguido trabajando con ellos en la medida en que tenía que agotar su testimonio, y después buscando otras informaciones. Pero, por ejemplo, la última novela, la novela que acabo de publicar, el personaje vino a mi encuentro navegando por internet. Navegando por internet me encontré una esquela de un español muerto en 1984, que ponía en su esquela que había sido miembro de las Waffen-SS, y lo ponía en su esquela del periódico en el año 1984. Claro, no es normal que una persona se jacte, ni su familia, ¿no?, cuando él haya fallecido, de haber pertenecido a las Waffen-SS, y menos es normal que un español haya pertenecido a las Waffen-SS, ¿no? Entonces, bueno, yo primero pensé que podía ser una broma, que podía ser una cosa rara, pero bueno, cuando indagué me di cuenta de que no, de que era una historia real, de que había habido españoles en las Waffen-SS. Y eso me parecía una historia, primero, no muy conocida, y segundo, pues absolutamente problemática. Esos SS que además estuvieron defendiendo Berlín estaban en una guerra que no era la suya, una guerra de la que ya se había retirado su país. Hasta Franco había abandonado a Hitler ya cuando estos hombres vistieron el uniforme alemán, ¿no? Aquí hay algo excepcional, probablemente perturbador y probablemente desasosegante y probablemente no muy positivo, pero desde luego no es algo rutinario, no es algo consabido. Bueno, muchas gracias, Lorenzo.